Muy buenas hermanos y hermanas que están estudiando griego en el Nuevo Testamento. Soy su profesor, Dr. Daniel Kuyper. Y es mi gusto, mi agrado estar aquí con ustedes este día también y darles la lección en griego. Ya hemos pasado en el libro la introducción más la lección 1. Ahora vamos con la lección 2. Pero antes que nada vamos a leer un pasaje de Santiago, porque nosotros estamos también viendo el griego como está escrito en el Nuevo Testamento. Esto es nuestro punto. Ahora vamos a empezar con, si tienen sus Biblias, Santiago 1:9, y estoy leyendo de la NBI, y por supuesto estoy usando la NBI de estudio, que es una de las mejores Biblias comentados, y estoy usando esto más otros recursos que tengo a mi disposición. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A ese se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Ok, estamos nosotros hablando de Santiago, que era, dijimos la última vez, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es obviamente un medio hermano y es un hermano menor, pero probablemente mayor entre los otros hermanos de Jesús. No era creyente hasta que él vio a Cristo en la resurrección. Entonces su testimonio es muy válido y muy grande, y Santiago llegó a ser uno de los preeminentes en la comunidad apostólica de la iglesia en Jerusalén. Entonces, la última vez nosotros usamos la palabra para prueba, o mejor traducido es tentación, y la palabra en griego es poikilois, y la palabra mejor es perismois. Hay una variante, pero es perismois, y esa es la palabra para tentación. Hoy en día nosotros vamos a concentrarnos un poco en la palabra Macarios, que es el versículo 12, donde dice dichoso es el que resiste la tentación. Entonces Macario es el que resiste la perismois. Bueno, nosotros sabemos que esta palabra en griego puede ser traducido por diferentes formas. Por ejemplo, aquí en la NBI usa la palabra dichoso. Y en otras traducciones usa la palabra feliz. Pero quizá la mejor traducción por esa palabra Macarios es bendecido o bendecidos. Entonces, esta palabra quiere decir el hombre es bendecido, el que está resistiendo la tentación. Esa palabra Macarios también Cristo usó en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte ustedes pueden recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dio las bienaventuranzas. Y esto se encuentra en Mateo y el capítulo 5, donde Cristo dice, y la NBI lo traduce, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos
les pertenece. Pero Macarios, bendecidos. Bendecidos quiere decir bien dichos. Entonces son contentos, dichosos, bendecidos. Dios les está culminando su bondad sobre ellos. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Está interesante. Los pobres de espíritu, los humildes, los pobres son dichosos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes serán cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y también persiguieron a los profetas y los que los precedieron a ustedes. Ahora, este es el hermano de Jesús, y él entiende las bienaventuranzas y está diciendo: la persona que le sigue a Dios, que le es humilde, que conoce a Dios y que resiste y supera la tentación, él es dichoso, él es bendecido, él recibe la bienaventuranza de Dios, la bendición de Dios. La palabra es Macarios en griego. Jesús también nos dio mucha sabiduría, ¿no es cierto? Y el libro de Santiago es de sabiduría, es un libro sapiencial. Entonces nos está dando algo otra vez de la enseñanza de Jesús a través de su hermano, que es la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría también es profético, ¿verdad? Nos dice cómo vivir. Ahora, en esta sección que estamos estudiando, que estamos viendo, vemos dos o tres cosas. Los versículos 2 a 8 se tratan de la introducción y es de la prueba a la tentación. Los versículos de hoy hablan de pobres y ricos que son probados o sufren tentación. Y seguimos un poquito más sobre Dios y su parte o su no parte en la tentación, que serían los versículos 13 al 18. Entonces hay tres secciones. Vamos a seguir adelante con la segunda, que es hoy en día. Y la primera idea en el versículo 9 son los pobres en la tentación. ¿Cómo son los pobres en la tentación? ¿Cómo son los pobres tentados? Pobres puede ser por muchas formas, pero los humildes, las personas que muchas veces faltan confianza, las personas que faltan preparación, que no tienen una buena educación. Puede ser una persona pobre también una persona de escasos recursos, ¿verdad? Hay varias formas de realmente manifestar pobreza, pero humildad ante Dios. Y dice el libro de Santiago que no debemos ser llevados como a un lado a otro por el viento, ¿verdad? Esto aquí en esta sección, hermanos, habla del viento, habla del sol y habla de la planta, igual como Eclesiastés, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? De sabiduría, que dice que vanidad de vanidad, toda la vida es vanidad, dice el eclesiástico, el maestro, y él sufre bajo el sol. Y él habla de ser agobiado por el viento, y él habla de la vanidad de la vida como somos, como la flor que perece, que marchita en el tiempo. Entonces el libro de Santiago también es de mucha sabiduría y debemos recibirlo con bien. Los ricos, los pobres, su problema es de subestimación. Ellos no se estiman como deben hacer, son humildes de condición, y ellos piensan siempre: cuando llega a ser de Dios, yo no lo puedo hacer. Faltan
confianza, faltan expresión, faltan una actitud de confianza. Entonces ellos necesitan confiar en Dios, saber que somos todos parte del reino de Dios, ¿verdad? El orgullo no es problema de ellos, pero la solución es que necesitan un buen orgullo, una autoestimación. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Ahí está. Entonces debemos inspirar confianza en las otras personas y especialmente los que son pobres, ¿verdad? Ayudarles a saber que ellos también cuentan en el reino de Dios y lo pueden servir. Ahora, ¿qué es el problema de los ricos? El problema de los ricos es que el rico, él sobreestima quién es. Él piensa demasiado en sí mismo y él piensa que merece de todo. Y a veces piensa que es rey de todo. Entonces él toma la ventaja. Él se justifica. Él no tiene ningún problema con su estimación de sí mismo, porque es sobreestimado. Él tiene que tener humildad. Y tiene que saber que él es como la flor del campo, que pasará, se marchitará. El sol cuando sale seca la planta y su calor abrasador. Así que se le cae la flor y pierde su belleza. Y eso va a ser el fin del rico. que pasó con el rico joven? ¿Verdad? El rico joven no podía dejar lo que él tenía porque amaba tanto su riqueza. ¿Qué pasó con el rico insensato que Cristo mencionó en el Evangelio de Mateo? Este rico insensato, Lucas también, en Lucas capítulo 12, él perdió su alma por aferrarse tanto a las riquezas. ¿Qué pasó con Lázaro, el pobre y el rico? No, el rico se justificó y realmente no era. Mucho cuidado, dice Santiago, si uno es rico, mucho cuidado. Luego dice, esas son tentaciones que verdad las personas caen en no estimarse o estimarse demasiado. Luego, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido quienes lo aman. Y eso es la verdad para rico y pobre, la misma cosa. Ahora, para terminar ese devocional, hay ciertas cosas que no de Dios. Primero dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni tampoco tienta a nadie. Dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrará el pecado, y el pecado a la luz, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces Dios no tiente. Pero esto no es decir que Dios no es soberano sobre todas las cosas, porque si creemos que Dios es todopoderoso, es soberano sobre todas las cosas, Él sabe todas las cosas y Él está en todo lugar. Pero Dios permite ciertas cosas y también el hombre es el que se engaña a sí mismo. Está en control Dios, pero Dios no puede ser culpado de ningún mal. Pero Dios tiene como soberanía sobre todas las cosas. Y sabemos que en el libro de Job, que el Señor permitió al diablo que tentara a Satanás. Y lo tiente también el diablo y nosotros también por nuestras propias concupiscencias, porque hay un cierto propósito. Y el propósito ya lo mencionamos. Por lo menos son dos cosas. Es que vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en santidad. Cuando nosotros hayamos ya vencido el mal, hay un gran premio para nosotros. Y Dios va a dar una corona a los que vencen el mal. Y lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo y por el modelo de Jesucristo. Entonces, Macarios, que seamos hermanos dichosos, porque hemos vencido la tentación por el Espíritu Santo y por el ejemplo de Jesucristo, la justificación que nos ha dado. Vamos a orar. Gracias, Santo Padre, por tu palabra y pedimos que esta palabra sea aplicada por tu Espíritu en nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén.
Ok, hermanos, vamos a seguir con nuestra lección de griego. La semana pasada aprendimos muchas cosas. Vamos a dar un repaso a lo que hemos aprendido. Yo espero que hayan estudiado mucho y han aprendido, de hecho, toda la tarea que le dimos, que era repasar la introducción y la lección 1, luego traducir las oraciones de la página 4 en el libro, y luego memorizar el alfabeto y la segunda declinación masculina y el verbo eini. Entonces, hacer un repaso y memorizar varias cosas. Y así tiene que ser cuando uno está aprendiendo un idioma. Si usted ha aprendido un idioma diferente de lo que es tu lengua materna, sabe que lleva un esfuerzo, ¿verdad? Lleva trabajo. Y nosotros tenemos que esforzarnos y usar la estructura que tenemos para poder aprender más y aumentar más lo que hemos nosotros ya visto. Entonces, vamos a empezar con el alfabeto y yo les voy a dar ciertas letras y por favor que diga la letra y luego yo lo voy a decir, pero les voy a dar un segundo para decir la palabra. Esta es la primera letra y esa es la Z. Esta es la segunda letra. Ahora démelo, por favor. Ok, correcto, es la ETA. Esta es la tercera letra. Estoy dándolos en una forma salteada. No es una forma indicada, o sea, la forma de secuencia. Esta es la psi. Esta es la letra epsilon. Esta es la letra omega. Esta es la letra pi. Y esta es gamma. Esta es la letra kappa. Esta es la letra delta. Esta es la letra zeta. Y esta es la letra rho. Y seguimos con uno adentro y uno como la última letra, ¿verdad? Y esta es la sigma. Y luego sigue la upsilon. Sigue la letra lambda. Y iota. Y beta. Y omicron. Y tau. La letra G. La letra C. La letra Shi. La letra Nu. Sigue alfa. Sigue mu. Y ahí terminamos porque no les voy a enseñar los mayúsculas. Ok, vamos ahora a hacerlo por su sonido. Por su sonido. Esta es la letra Z, pero el sonido es como la Z española. La letra ps, ps, por sonido. La letra O. Ayúdame, por favor. Pronuncia el sonido de la letra. La letra T. La letra S. Y nunca es R, es siempre la letra S. Y la letra U. L. I. Ba. O. T. La letra J. La letra S. A. Y ya tenemos las 24 letras del alfabeto en griego. Espero que hayan aprendido estas letras, porque cuando aprendemos las letras ya podemos empezar
pronunciar, ¿verdad? Y podemos ya avanzar en nuestro conocimiento del griego, porque si no aprende el alfabeto, hermanos, no va a poder aprender griego. Tenemos que aprender el alfabeto. Es bonito que el alfabeto en griego sí tiene mucha similaridad al español y el alfabeto que tenemos, la alfabeta que tenemos en español. Ok, entonces nosotros mencionamos que hay dos letras largas y dos letras cortas, la E epsilon y la E eta, y la O omicron y la O omega. Además tenemos la A alfa, tenemos la I iota y tenemos la U upsilon. Nosotros mencionamos, estos son los sonidos entonces de los vocales. Vimos varias otras cosas en la lección pasada, que a veces se escribe la iota bajo otra vocal, y esto sería una iota suscrita, y a veces se escribe la iota después de la letra cuando es una mayúscula, y esto se llama la iota adscrita. Tenemos aspiraciones o espíritus, que es rudo, como jardín o joven, y tenemos uno que no es pronunciado y no tiene nada de sonido, no sale aire, y este se llama el espíritu suave. Contracciones como la palabra kai y ego, yo, y a veces sale y yo, kai, ego, pero lo podemos contraer y sale kago, entonces en lugar de kai. Y hablamos de los consonantes, que son sílabas. Siempre las sílabas son 3, empezando con el último, que es el último. Y el que es antes del último se llama el penúltimo. Y el que es antes del último y penúltimo se llama el antepenúltimo. Entonces estas son las sílabas. Y luego los acentos también, mencionamos los acentos, que aquí está en la página 9, preliminar. Y es el agudo, el grave, el circunflejo. Entonces, la puntuación, aprendemos que el griego tiene coma, tiene punto, y tiene un punto y coma, y eso sería una interrogación. Entonces, nada más tiene el griego, tiene un punto alto también, que es como la coma. Entonces, tiene 4 señales de puntuación, o signos de puntuación. Una cosa más que mencionaba que es muy importante, nosotros vamos a dividir la discusión gramatical entre lo que es un verbo y un sustantivo. Ahora, el verbo siempre es una conjugación y el sustantivo siempre es una declinación. Vamos a dividir estas dos palabras. Ahora, hermanos, nosotros en la lección 1 hablamos de la segunda declinación masculina, que es en griego siempre aprendemos esto. Y tiene 2 partes, en su libro puede ver. Tiene lo que es el artículo definido y tiene el sustantivo. Entonces, cuando hablamos del hombre, decimos el hombre. El artículo definido siempre define qué es, y es el hombre. Entonces por eso es definido, porque dice que es el hombre o los hombres. Ahora, en griego tenemos ho, que es él, y hombre, que es anthropos. Ahora, en griego entonces, y tenemos hoi, anthropoi, que es los hombres. Pero en griego también tenemos otros casos. No tenemos solamente el sustantivo como un sujeto, ¿verdad? Pero tenemos también el caso del sustantivo, que es un genitivo de posesión. Y tenemos el caso que es un dativo, y el dativo es un complemento indirecto. Y tenemos el caso acusativo, que es un complemento directo. Ahora, rápidamente, el sustantivo es ho anthropos, ¿verdad? Ese es el sujeto. Siempre el nominativo es el sujeto. Pero el genitivo es de posesión, del hombre. Entonces, se trata de posesión.
El to antropo, eso es de complemento indirecto porque toma la acción indirecta del verbo. Y vamos directamente con el acusativo, que es el complemento directo, porque toma la acción directa del verbo. Vamos, ahora, yo doy un regalo. El regalo está recibiendo la acción de lo que hago. Yo doy un regalo. Yo le doy un regalo a Roberto. ¿Yo doy qué? Doy el regalo. ¿Pero a quién? ¿O para quién? Para Roberto. Roberto recibe entonces la acción indirectamente. Él no está siendo movido, sino el regalo está siendo movido. Pero va hacia Roberto, entonces eso es un complemento indirecto. Cuando entonces declinamos, y vamos a usar la palabra declinamos, nunca conjugamos, declinamos, la palabra antropos es ho antropos, tu antropu, to antropo, ton antropon, singular. Y los plurales son hoi antropoi, y ton antropon, y tus antropus, tois antropois, y tus antropus. Y como yo estoy diciéndolo, yo quiero que también usted diga conmigo cuando yo estoy dando las declinaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo con la palabra ángelos. Ángelos. Yo espero que en esta semana ha aprendido las nuevas palabras y que ahora puede declinar esas palabras también. Entonces la palabra ángelos es ho angelos, y luego sería tu angelú, y sería to angelo, y sería ton angelón. Los plurales sería hoi angeloi, ton angelón, tois angelois y tus angelus. Vamos a verlo un momentito en el pizarrón. Es entonces hoi, y puede ver que tiene un espíritu rudo, ¿verdad? Porque es hoi antropoi. Es tú, es con un circunflejo que ya hemos aprendido. Luego es to, perdón, y luego la última es ton, y ponemos la palabra aquí y repetimos la terminación. Ahora, esto es vamos a ponerlo para nuestro propósito, el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Entonces estos son los casos que tenemos. Ahora podemos tomar cualquier palabra y ponerlo en este plan, en este croquis, y podemos sacar la palabra. Por ejemplo, tomamos adelphos, hermano. Ho adelphos. Y podemos, si quiere, poner hasta la terminación que trae, ¿verdad? Porque traen una terminación. La terminación es os. Y para el genitivo es u. Y para el dativo es o. Y para el acusativo es o. Estamos hablando nomás de los singulares, no hemos hablado todavía de los plurales. Y entonces vamos a hacer la palabra adelphos, nomás en el singular, y sale ho adelphos, tu adelphu, to adelpho y ton adelphon. Ustedes pueden ver que nosotros estamos conservando lo que se llama el tema de la palabra, que es adelph, y estamos poniendo el artículo definido y la terminación.
Lo mismo como decimos con anthrop, porque es anthrop el tema, pero la terminación es os. Ho, anthropos. Tu, anthropu. To, anthropo. Ton, anthropon. Y hacemos lo mismo con los plurales. Ahora vamos a tomar otra palabra, Dios. Ok, y como digo, en griego, a nosotros parece que están sobreusando los artículos definidos. Porque sí dicen el Dios. Y dicen del Dios, y a Dios, pero sí usan mucho el Dios. Nosotros decimos Dios nomás, no decimos el Dios, pero en griego sí se usa. Entonces es ho, theos, tu, theu, y sigue to, theo, y ton, theon. Y esto seguro debe traer debe traer su acento y sus marcas, ¿verdad? Y si vamos a decir los dioses, es Hoi, Theoi, y Ton, Theon, y Tois, Theois, y Tus, Theos. Ahora vamos a usar otra palabra, Kurios. Es Kuri, Kuri. Entonces, Ho, Kuri, Os. Tu, Kuri, U. To, Kuri, O. Y ton, curi, on. Y ahora esto aparte puede hacer escribir todos los casos que hay. Está a su disposición la palabra logos, es log. Ho logos, tu logu, to logo y ton logon. Entonces el tema otra vez es log. Eso es lo esencial. Eso nos dice que es palabra o que es verbo. Pero tenemos también terminaciones para decirnos en dónde va, en qué parte de la lógica de la oración cabe esta palabra. Tenemos 2 o 3 más. Nomos. Ho nomos. Tu nomu. To mono. Estoy hablando de alale. Y ton nomon. Y si vamos con los plurales, es hoi, nomoi, ton, nomon, tois, nomois y tus monos. Y la otra palabra, tenemos 2 más, uranos. Vamos con el cielo, ¿verdad? El cielo, del cielo al cielo. Entonces tenemos ho y la palabra uranos. Y tenemos la palabra tu y uranu. Y la palabra to y urano. Y la palabra ton y uranon. Y los plurales hoi, uranoe, y ton, uranon, y tois, uranois, y tus, uranus. Es interesante porque casi suena como un ritmo y hay un cierto balance y perspectiva a la oración. Tenemos huios también. Ok, yo espero que hayan practicado, que hayan ya entendido algo de lo que es una declinación, que han repasado los casos que significan. Aquí en la página 1 dice que, ¿verdad? Significan el sujeto del verbo, caso nominativo, genitivo es de, en español es posesión, y el dativo es indirecto, el complemento directo, y el acusativo es el complemento directo. También mencionan el caso vocativo, que es una invocación y no es muy usual. Lo pueden repasar aquí en su libro en la página 2. El artículo que vamos a mencionar un momentito es también un artículo definido, y es definido en el sentido de que dice que es una cosa directa, una cosa definida.
Entonces hay un artículo que no es definido y uno que es definido. Y la definida es él. Y la indefinida es uno, ¿verdad? Uno o una o un. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Es uno o una? Entonces un hombre, no sé qué hombre es, pero si digo el hombre, es este hombre, es definido. Y así que tenemos el artículo definido. Nosotros también estudiamos el verbo Amy. Amy es Amy. Ahora en el caso del infinitivo es Einai. Normalmente en español nosotros usamos el infinitivo. Por ejemplo, digo hablar o vivir o temer. Esa es la forma de identificar el verbo en el infinitivo. Infinitivo quiere decir que no tiene persona, no tiene número. Ahora, en griego identificamos el verbo por medio de su primera persona singular en la presente, en el tiempo presente. Entonces, este es el verbo Amy, es el verbo Amy. Aunque el infinitivo es enai, el verbo es Amy, que quiere decir actualmente soy o estoy. Entonces, se conjuga el verbo, ¿verdad? Por poner también terminaciones, y estamos pasando ahora del sustantivo a lo que es el verbo, y estamos pasando a una declinación, y ahora vamos a hacer una conjugación. Entonces la conjugación del verbo Amy es, como mencionamos la última vez, Amy. Y Amy trae su acento aquí, y luego es E, y luego es y con su espíritu allá, y luego es este, y luego aquí para la primera persona plural tenemos esmen. Y el acento cae, es men. Y tenemos en la segunda persona plural, este. Y luego para la tercera persona plural tenemos ese. A ver si lo hice bien. Sí, ese. Perdón, es ese con la iota. Ok, así sale así. Easy. Ok, ahora entonces tenemos lo que es la primera, la segunda y la tercera persona. Y aquí tenemos el singular. Y aquí tenemos el plural. Ok, ahora tiene entonces el verbo con su persona, ¿verdad? Persona 1, 2 y 3. La persona 1 soy yo. La persona 2 es usted o tú. Y la persona tercera es él o ella. Entonces tenemos la primera, la segunda y la tercera persona. Igual como tenemos en los verbos de español. Y tenemos singulares y plurales. Por ejemplo, el yo, soy yo, o usted es una persona, o él es una persona. Pero cuando tenemos nosotros, es un grupo de yo-yos, de muchos que son yo, ¿verdad? Entonces plural. El plural de usted son ustedes. Y a veces se usa también el término vosotros, pero no es buen español moderno, es muy antiguo. Y tenemos también el verbo esi, que es ellos o ellas o cosas plurales. Entonces esto es un verbo bastante importante. Es, hermanos, quiero decir irregular. No todos los verbos son así, pero es irregular. No sigue un patrón específico, pero es uno que ya ha venido desarrollándose. Muchas veces el verbo de ser o estar sigue un patrón especial. Entonces este es un verbo que todos tenemos que aprender, y es por memoria que lo aprendemos.
entonces en el ejercicio 3, yo espero que hayan hecho el ejercicio 3 que está en la página 3 y vamos ahora a hacer las respuestas. El ejercicio 3 de la página 3 dice ego uk y luego se llena ho Christos. Entonces uk es no, ego es yo no el Christos. Yo no soy el Cristo y la palabra debe ser eimi, porque es yo, debe ser eimi, yo no soy el Cristo. El segundo espacio en ejercicio 3 es kai, ekenai, y luego dice espacio, hai maturusai peri emu. Y eso quiere decir, y ellos son, ekenai es ellos, y son, ellos, vamos, ellos, ellos, entonces, y ellos son, y luego dice, las que dan testimonio es marturusai, son los que dan testimonio sobre mí, y es peri emu. Entonces, ellos son los que, o ellas, si es femenina, ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo dijo que las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y por esa razón vamos a usar la eisi. Ahora, hermanos, usamos la nu. Ustedes ven allá que usamos la nu, es eisin. La respuesta es eisin con nu, porque antes de otro vocal vamos a poner un nu, para más o menos dividir la i y la siguiente vocal. Y cuando tenemos AC, high, a esta otro vocal, tenemos que usar la nu. Entonces, la respuesta correcta es eisin. Eisin. Es esta más la nu. Y vamos con la última, que es el huios, el hijo, ¿verdad? Eres de Dios. Eres. Ustedes o eres. Tú y usted llevan el mismo verbo. Esto puede ser tú eres o usted es el hijo de Dios. Y la letra sería ei. Esa sería la forma que lo decimos. Ok, si hay una pregunta, tenemos otro tiempo para preguntas y invitamos a sus preguntas. Ahora, hermanos, vamos a la página siguiente, el número 4, y tenemos que suplir el artículo definido. Y en el ejercicio 1.6. Vamos a suplir el artículo definido. Ok, la palabra para la primera es actualmente logón. Y ponemos la terminación como logón. Logón. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el artículo que utiliza? Bueno, va a ser, perdón, este es logón, va a ser ton. Ton logón, y está traducido de las palabras. La segunda es hijo, y es huio. Hijo. Y entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo voy a decir del hijo? Del hijo. Es tú, huio. Y puede escuchar que estoy diciendo es una aspiración grave o un espíritu rudo que estoy usando, huio. El curión. Curión. ¿Y cuál va a ser la forma de decir al Señor? Al Señor. Es ton curión.
Y seguimos con la palabra angelois. Angelois, estois angelois. Y la palabra theo, de Dios, o a Dios, es to theo. Yo espero que hayan salido muy bien con este ejercicio. Ok, vamos ahora a las traducciones. Las traducciones que tenemos en la página 4. Las traducciones, aquí vienen, y yo espero que ustedes puedan ya traducir todo esto ahora, y mucho viene de la Biblia. A veces es acomodado un poquito para nosotros alcanzarlo, pero mucho viene de la Biblia, ya está traduciendo de la Biblia. Ok, prefiero que ustedes usen lápiz, por favor. Lápiz, mucho mejor, porque ahora pueden borrarlo si es necesario borrarlo. La primera, kai esmen, y ustedes pueden leer conmigo, es bueno leer y practicar. Kai esmen adelphoi en to curio. Kai esmen adelphoi en to curio. Ok, esmen, vamos a ver otra vez la estructura de los verbos, porque esto es muy importante. El verbo eimi, ¿verdad? Vamos a ver porque todas estas oraciones van a emplear el verbo eimi. Entonces tenemos el verbo eimi. Y esti. Y sigue esmen. Y para ustedes o para vosotros es este. Siempre con su aspiración. Y la última es esi. Y su acento cae aquí. Ok, entonces regresando a nuestras lecciones de hoy, esmen es esto, eso es nosotros. Entonces nosotros somos, que adelphoi, hermanos, y luego dice en to curio, en el Señor. Entonces somos hermanos en el Señor. Vamos con la segunda. Su ho huios tu theu. Vamos directamente al verbo, porque el verbo es el centro de la oración. Entonces el verbo en este caso es Ok, quiere decir, ¿verdad? Otra vez podemos poner la primera, la segunda y la tercera persona, y singular y plural. La segunda es usted o tú. Entonces, la lección, o sea, la oración número 2 tiene dos traducciones. Tú eres, huios, nominativo, tú eres, esto es tú, el hijo de ¿qué? De Dios, tu Theu, el caso genitivo. Entonces tiene el caso sustantivo, no es Dios, eres tu hijo, pero es tú eres el hijo de Dios, porque los casos están diciéndome que es de Dios. Sin los casos yo no sabría en griego si Dios es el objeto o Dios es el sujeto. Pero en este caso Dios es el sujeto, el hijo eres, el hijo eres de Dios. La oración número 3. Utiliza el verbo esi. Trae la nu movible porque el verbo está antes de adelphoi, que empieza con un vocal. Entonces usa esi. Esi es es plural, tercera persona plural. Entonces es el verbo son. Y entonces, ¿cuál es el sujeto aquí? Bueno, el sujeto es los hombres. Y
Porque es el verbo ser, entonces el sujeto es igual como con el complemento, y los dos se van a encontrar en el caso nominativo. Los hombres son hermanos. Los hombres, anthropoi, esi, adelphoi, hermanos. Todos pueden leerlo, por favor. Hoi, anthropoi, esi, adelphoi. Vamos con el número 4. Amy. Ego Amy. Ese es yo y Amy. Yo soy, ego Amy, ho adelphos, el hermano. Y ahora viene en el caso genitivo, yo soy el hermano del Señor. Tu curio. Yo soy el hermano del Señor. Yo otra vez soy igual con el hermano del Señor. Ahora, esta oración entonces podría aplicarse a Santiago, ¿no es cierto? Porque Santiago es el hermano del Señor. Y hubo otro que es Jacobo, ¿verdad? Entonces el Señor tenía este hermano Jacobo y Santiago, y el libro de Judas también es otro del hermano del Señor. Es interesante que en el libro de Judas, Judas dice, yo soy hermano de Santiago o de Jacobo. Ahora es cierto, él no dice que yo soy el hermano de Jesús, pero él, ¿verdad?, dice que es el hermano de Santiago. Ok, el número 5. Ho curios, ento urano estin. Ok, ahí está el numo biblia otra vez. El verbo es estin. Estin, aquí, estin. Ok. Dice, ho curios, ento urano esti. Alguien es. Ok, ¿quién es? El nominativo es curios. El Señor está, ¿y dónde? En el cielo, ento urano. Entonces, la lectura para esta oración es, el Señor está en el cielo. Vamos con el número 6. El verbo otra vez es eisi o esti. Entonces, número 6, perdón, es esti. Así que el Dios, y Dios es el verbo. Y Dios es el verbo. Kai, theos, estin, ho logos. Dios es el verbo. Nominativo y nominativo, porque Dios es igual con el verbo. Y la última de las oraciones es ho huios tu theu estin anthropos. Ok, huios, hijo, y es en el nominativo, así que es el sujeto. Hijo, ¿de qué? De Dios, tu theu, genitivo, esin, es, y anthropos, hombre. El Hijo de Dios es hombre. O quizás se puede traducirlo, el Hijo de Dios es un hombre. Ok, muy bien. Entonces, estas son las oraciones que tenemos. Y esto termina el repaso para la lección 1. Y vamos ahora a la lección 2. Marco, el reloj se paró. Okay. Oh, no lo veo bien. No sé si podemos mantenerlo porque yo no sé qué hora tenemos. Si no, Es que como no se usa, se apaga el Ajá. solo. Y quién sabe cuánto tiempo tenemos tenemos. 55. 55 minutos ya. Ajá. Hace mucho tiempo. Ok, voy a darlo rápido. Ok, y sí, seguro bueno, pero tenemos descanso ya, ¿no es cierto? Un poco. 15 minutos más, algo así. Hermanos, ahora vamos a pasar a la lección 2 y vamos al vocabulario que se encuentra en la página 7. La página 7. Ok, la primera palabra es acuo, y eso es traducido oír o oigo. Acuo. Pueden allá escuchar la palabra acústico, ¿verdad? Acuo es una como mosaico, o es una acústico, ¿verdad? Es algo que para el sonido. Acústico, oigo. Blepo, veo, quiere decir veo. Aquí lo tenemos como ver, pero actualmente es blepo, veo. La tercera palabra es grafo. Grafo es escribir como
como biográfico o algo que dice biografía, algo con grafo es escribir. La cuarta palabra es erkomai, ir o venir. Actualmente quiere decir voy o vengo, erkomai. Sigue la palabra eco, tengo, celo, deseo, celo. Kata, contra, de lo alto, o según o por, depende si está usado con un genitivo o acusativo. Luego sigue la palabra cosmos, que es mundo, y puede escuchar la palabra cósmico, o aún la palabra cosmos, que es más grande que el mundo, pero la palabra para mundo es cosmos, porque de tal manera Dios amó al cosmos. En Juan 3:16 dice. Lambano es tomar o recibir, puede repetirlo, lambano, y sigue la palabra lego, que es decir o hablar. Ahora es interesante que estamos viendo varios verbos y todos los verbos ahora terminan con la letra omega. Tenemos la palabra hoti, que es qué o por qué, hoti, y tenemos la palabra oklos, que es gente o multitud, y tenemos la palabra peri, que es acerca de, como el periférico, alrededor de, el peri, alrededor. Pisteo, que es creer, epistemología, como que creemos, ¿verdad? La palabra epistemología, que uno cree. Y luego la palabra titis, y titis, que es con acento quién o qué, por qué, y sin acento alguien o algún cierto. Tenemos también ciertas otras palabras aquí, preposiciones, que vamos a aprender en la página 6 y 7, que también son de vocábulos. Ahora, vamos a repetirlos juntos todos. Akuo, blepo, grafo, erkomai, eco, celo, kata, cosmos, lambano, lego, hoti, oklos, peri, pisteo, tisti y hos para cómo. Estos son los nuevos vocablos, por favor, hay que aprenderlos. Vamos a la lección ahora número 2, que está en la página 4. Y pueden ahí ver que dice el verbo omega. O el primer verbo que ustedes van a aprender, y estamos aprendiendo el tiempo presente, voz activa del modo indicativo. Aquí dice lo que sucede, lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo. Esto es la idea, y el verbo siempre termina con omega cuando lo usamos. Este es un verbo normal. Ahora, los verbos normales en español se encuentran con una cierta terminación. ¿Cuál es el verbo? El verbo hablar. Hablar. El verbo tiene su tema y tiene su terminación. Y en español hay 3 tipos. Tenemos vivir. Esta es la terminación. Y eso es un infinitivo. Y tenemos la palabra comer. Y esta es la terminación. Ahora, para nuestros propósitos, muchas veces combinamos los que terminan en ER y IR, y es un cierto terminación, y tenemos otros verbos que terminan en AR. En griego, para todo esto, AR, IR o ER, vamos a usar también una terminación que es yer. Es como pueden ver en la página 5, luen. Entonces, luen es la terminación que vamos a usar por los verbos, que es equivalente a AR, ein. Entonces, la terminación es
Esa es la terminación. Pero ahora, ¿qué hacemos con estos verbos? Bueno, tenemos que hacer algo con este verbo para poner persona y número. Tengo que tomar esta parte que es el tema y tengo que poner otro término, terminación al verbo. Tengo que conjugarlo. Entonces lo conjugo usando habl, pero digo hablo, hablas y habla y hablamos, hablamos y aquí vamos a usar hablan. Ok, eso es lo que usamos. En español tenemos la primera persona yo, has es la segunda persona en la forma de tú, y tenemos la segunda persona en forma de usted, y la tercera persona, él o ella, aquí con la terminación a. Y amo es plural, ¿verdad? De la primera persona, nosotros hablamos, y ellos hablan o ustedes hablan. Y podemos aplicarlo también con los verbos de er o ir. En el griego, lo que vamos a hacer es usar también, este es el verbo luen. Este es el verbo y recuerda que esto es la terminación del infinitivo, pero vamos a tomar el tema que es lu y vamos a repetirlo varias veces, lu, y lu, y lu, y lu, y lu, ¿verdad? Porque esto nos dice qué es el significado del verbo, que es desatar, y vamos a poner las terminaciones. Entonces es luo, es lues, es lue. Y luego seguimos con luomen y con luete y con lucy. Así que tenemos la primera, la segunda y la tercera persona, y aquí tenemos singular y plural. Y entonces si digo desato yo, o desates tú, usted, o desata ella, digo luo, lues, lue. Luo, yo desato. Lues, tú o usted desata. Y lue, él o ella desata. Y vamos con los plurales, luomen, nosotros desatamos, y luete, ustedes desatan, y luusi sería entonces ellos o ellas desatan. Y eso es lo que tenemos aquí. Ok, les voy a dar la oportunidad de hacer el ejercicio 1, la próxima vez seguimos con esto. Nosotros ya hemos hablado del tema del verbo, y quiero también que lean el ejemplo 2.2 y que pongan allá las terminaciones. Pero, por ejemplo, vamos al ejercicio 1 otra vez. Acuete, lo que quiero que hagan con acuete es que pongan una línea después de acu y luego tiene ete. Acu entonces es lo que va a dar significado, es escuchar, acu, y luego tiene ete, ete, acuete, eso es entonces ustedes escuchan, y tendrán que escribir lo que es. Entonces tenemos otra vez el tema y la terminación, y en este ejercicio van a decidir qué dice este verbo. Y lo mismo pasa con el ejercicio 2, va a buscar los temas de los verbos a continuación. Acuo, el tema es acu y la terminación es o. Entonces acu, y lo van a hacer de esa forma. Bueno, hermanos, si nosotros quisiéramos poner un futuro, ¿verdad? En lugar de desato, pero desataré o voy a desatar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar el tema que es lu, ¿verdad? Lu nos dice que es desatar. Vamos a poner una sigma y luego la terminación. Entonces luo es desato, pero luso es desataré. El futuro, ¿verdad? Es lo que va a pasar
después de ahorita, mañana o en 10 minutos, es el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el futuro? En español el futuro es voy a desatar o desataré, ¿no? Tienen las dos formas de decir. Entonces, en griego es bien fácil poner el futuro. El presente es desato, luo, pero el futuro es luso, luso. Y aquí está explicado en la página 5 de la palabra que nomás se aumenta una sigma entre la terminación y el tema del verbo. Y recuerda que esto es una conjugación. Eso no es una declinación. Eso es una conjugación. Porque se refiere al verbo. Y vamos a dividir porque a veces vamos a hacer declinaciones y a veces vamos a hacer conjugaciones. Y son cosas diferentes. Ahora, lo voy a hacer, entonces lo voy a conjugar en el presente primero. Yo desato, usted desata y él desata. Es luo, lues y lue. Pero si digo yo desataré, tú desatarás o él desatará, es luso, luces, luce. Entonces no me pongo un sigma ya y ya lo tengo. Y si es nosotros es lusomen, lucete y lususi. Ahora hermanos, cuando nosotros usamos ciertas vocales con la sigma, vemos una combinación, y ya lo menciono también en la página 5. Por ejemplo, cuando usamos la pi, la beta o la phi, más la sigma, lo que resulta es una psi. Psi. Cuando usamos la kappa, la gamma o la hi, con la sigma resulta una si. Cuando tenemos la zeta, la delta o la theta, con la sigma resulta la misma sigma. Entonces tenemos aquí para el presente blepo, yo veo. Pero cuando tengo que poner una sigma con la pi, resulta blepso, y blepso es veré o voy a ver. Y lego, porque es la gamma, entonces lo que voy a tener que hacer es cambiarlo así, lexo. Eso quiere decir diré. O cuando tenemos baptizo y lo pongo, sale baptizo. Suena lo mismo, pero de letra un poquito diferente. Ese es un cambio que sufre el verbo por causa del sonido, pero nomás es de letrar. Ok, ahora ustedes tienen el ejercicio 3 también a cumplir y le voy a dar la primera. Blepomen, blep. Ahora con blep tengo que poner una sigma. Bleps, blepsomen. La primera respuesta va a ser blepsomen y lo va a deletrar beta, lambda, epsilon, psi, omicron, mu, epsilon y nu. Y quiere decir veremos. Ahora ustedes por favor hagan B y C. La única cosa que nos queda aquí es hablar del nu movible y las preposiciones. La nu movible ya se ha explicado. Ponemos una nu al término de un verbo, ponemos una nu, la letra nu, N, la nu, lo ponemos entre el último vocal y otro vocal. Si es que tenemos otra palabra que empieza con un vocal, vamos a poner un nu movible al final, porque eso va a dividir los vocales y no vamos a tener lo que se llama una unión de los vocales donde no queremos tener una unión. Entonces a veces se usa lo que se llama el nu movible. Ahora, en la página 6 tenemos preposiciones y por favor aprendan las preposiciones como vocablos. Eso es una extensión de su vocabulario. Y tenemos en la página 164, que luego lo va a ver, un croquis de las preposiciones. Pero ahora el caso ek quiere decir de o de adentro, y eso es con el genitivo por lo regular, y quiere decir de adentro. Apo, el significado de apo es de o desde. Entonces la oración dice es el zen, se alejó, es de la casa, se apartó de la casa. Entonces apo quiere decir desde o de la casa, oikon, apo tu o clu.
y entró se apartó de la multitud, apo tu oklu, y entró en la casa. Es elsen es casa. Actualmente dice entró en la casa, se apartó de la multitud, pero en griego no importa el orden, estamos averiguando el significado a través de las declinaciones. El en quiere decir en o entre o dentro y resulta instrumental a veces, significa con. Entonces, y dice kai ukete emi en to cosmo. Ya no estoy en to cosmo, en el mundo. Y es un lugar actualmente en el mundo. Y con el caso acusativo, es quiere decir hacia, a o dentro. Entonces hay que aprender eso. Es quiere decir hacia, a o dentro. Se fue a su casa. Ap elthen eston oklon. A su casa. Eston oklon. Y el penúltimo es con más de un caso. Día. Tiene más de un caso. Por, a través de, o por medio de, es con día. O día con acusativo es por causa de o gracia a. No hay ilustración. Y epi puede significar sobre o en cuanto, o sobre, contra, o por causa de. Ok, entonces el ejercicio 4 también lo pueden hacer, por favor. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es erkomai y espacio ton kurion. Entonces esto quiere decir erkomai. Voy quiere decir, vamos a checar el vocabulario aquí, es hacia o a, voy hacia o al, ton kurion, eso es acusativo, voy al Señor, eso es lo que quiere decir. Ok, por favor, ponga su selección de qué preposición es y por favor una pequeña traducción. Muy bien, hermanos, así termina la lección y les voy a dar la tarea ahora. La tarea es repasar, siempre repasar todas las lecciones, pero especialmente la lección 2, ¿verdad? Pero repase por favor la introducción, repase el verbo, los vocabularios, todo. Cada semana debe repasar todo lo que hemos estudiado. Luego va a memorizar el verbo y la próxima semana va a poder decir lue, lues, lue, lumen, luete, luci y saber lo que significa. Y lo puede hacer con cualquiera de los verbos que mencionamos. Blepo, blepes, blepe, blepomen, blepete, blepusi. Y lo va a aprender en el futuro. Blepso, blepses, blepse, blepsomen, blepsete y blepsusi. Poniendo la sigma ya. Hágalo por favor con todos los verbos. Estudia bien esto. Los ejercicios, tenemos el ejercicio 3, tenemos el ejercicio 4 que hacer. Luego tenemos el ejercicio de repaso y las preposiciones, más ejercicios y tenemos 10 oraciones a traducir. Entonces el repaso y el llenar de los espacios, el memorizar de los vocábulos, preposiciones muy importantes, y luego tenemos una pequeña examen para ustedes que van a subir, y este examen es de la introducción y la lección 1. Ahora, pueden estudiar su libro, pero cuando tomen el examen, por favor, no usen ninguna ayuda. Solamente debe ser honesto y debe usar lo que ya ha aprendido y tomar el examen y mandarnos su examen. Hermanos, entonces la próxima vez vamos a repasar la tarea que hemos hecho y vamos a pasar por adelante. Estamos progresando muy bonito, pero el griego, como digo, lleva mucho estudio. Estamos esperando que cada alumno va a estudiar mínimo de 3 o 4 horas a la semana. Y va acumulando y va a ver que la memoria también se resbala y que va a necesitar de memorizar otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces usted va a saber griego y va a saber traducir griego y entender las cosas que es nuestra meta para entender. Pues muchas gracias por su buena atención, hermanos. Por favor, haga la tarea
y su examen y la próxima vez nos veremos aquí.